Hoy vamos a hacer una introducción. Vamos a tener una introducción de lo que será el estudio de esta semana. Y el tema de hoy se titula El conflicto de Dios con Satanás. Cuando nosotros miramos los escenarios del mundo a lo largo de la historia, nos damos cuenta de un sinnúmero de estrategias de parte del enemigo de Dios para arremeter contra los hijos de Dios. El mundo durante toda la historia ha tenido que enfrentar enfermedades, muertes, guerras, hambres, desastres naturales, situaciones difíciles, a tal punto que mucha gente en el mundo se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Una vez una persona, recuerdo que su hijo fue tocado por una enfermedad terminal y un cáncer fulminante tocó a esa familia y el niño perdió la vida. Y tras esta tragedia, aquella madre desconsolada, ella se preguntaba a sí mismo, ¿dónde está Dios? ¿En qué lugar se encuentra Dios? Y cuando nosotros vemos las tragedias de este mundo, todas estas situaciones que nos agobian y que de alguna manera generan cierta duda, y muchas personas se dejan influenciar y llenar de incredulidad, de duda, de desesperanza. Y realmente el responsable de todas las tragedias de este mundo no es Dios. El responsable de todas las tragedias de este mundo es Satanás, el enemigo de Dios. Es Satanás quien produce muerte y desolación en este mundo. Es Satanás quien produce la desesperanza. Es Satanás quien produce y genera la incredulidad. Es el enemigo de Dios quien anda como león rugiente, buscando a quien devorar, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando Satanás hizo caer a la pareja edénica en el pecado, y cuando él vio inmediatamente que Dios estableció un plan de salvación para la humanidad, cuando él vio allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios le dio a la pareja edénica la profecía de la venida del Mesías, diciendo, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. A partir de esa profecía, donde se anunciaba la simiente de la mujer que vendría aquí a la tierra para aplastar la cabeza de la serpiente, donde se anunciaba el rescate de parte del Señor Jesucristo para la redención de los seres humanos, a partir de ese momento Satanás comenzó a estudiar muy bien las profecías y él comenzó a indagar muy bien el momento cuando llegara el Señor Jesucristo, con la intención de entorpecer el plan de Dios, con la intención de destruir el plan de Dios. Pero la gran realidad
es que Satanás nunca ha podido desvirtuar el plan de Dios. Él puede crear sufrimiento, dolor, generar desesperanza, generar la muerte, pero nunca ha podido distorsionar el plan de Dios, porque finalmente Dios es quien tiene el control del planeta Tierra. Y lo vamos a mirar en la Escritura. Hay una sección en la Biblia donde se nos muestra una carátula de Satanás. Vengan conmigo al libro de Zacarías, el capítulo número 3 de Zacarías. Voy a invitarles a usar sus Biblias. Hoy vamos a tomar nuestras Biblias. El capítulo número 3 de Zacarías, allí encontramos la visión del sumo sacerdote Josué. El sumo sacerdote Josué representa en esta ocasión el pueblo de Dios. Y dice la Biblia, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice: luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás, dice allí, estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para acusarle. Allí encontramos una primera característica de Satanás. Es un acusador. El siguiente texto dice: entonces dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Y habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. La primera característica que nosotros encontramos aquí de Satanás es que es un acusador. Él no se agrada de que los seres humanos se salven. A él no le gusta que las personas se acerquen a Dios. Él se molesta e inmediatamente asume la postura de acusar y tratar de presentar sus falsos argumentos para decir que los seres humanos no pueden ser salvos porque son pecadores, porque tienen faltas. Y esto se aplica a aquellos que se la pasan buscando errores en los demás, aquellos que empiezan a mirar los defectos de los demás y a ver en los demás los problemas. Ese es el espíritu de Satanás. Es un espíritu acusador. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, la primera característica que vemos allí en la Biblia de Satanás es que es un acusador. Y hay una historia que está relatada en las Sagradas Escrituras donde se nos ilustra un poco la actitud de Satanás para con los seres humanos. Vengan conmigo al libro de Job, el capítulo número 1, y allí encontramos una historia bien interesante, pero solo vamos a resaltar 3 características que se muestran de Satanás. En primer lugar, Satanás
es quien se encarga de maquinar el mal. Él es el que se encarga de pensar cómo destruir, cómo producir sufrimiento. Y dice la Biblia allí en el libro de Job, el capítulo número 1, y vamos a leer el verso número 6. Dice: un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también ¿quién? Satanás. Recordemos que él era un ángel de luz, pero se rebeló contra el gobierno de Dios. Pero pareciera que en el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, en cierta oportunidad Satanás se presenta ante Dios. Y Dios le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Y vean la respuesta que él da. Versículo número 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra, ¿y qué más? Y andar por ella. Desde el momento que la humanidad le permitió a Satanás la entrada del pecado, la palabra Satanás significa adversario. Y algunos nombres que se atribuyen a él: Satanás, diablo, Lucifer, son nombres que se atribuyen a la conducta de él. Es el adversario de Dios. Y cuando se hace alusión al diablo, es que el diablo se traduce como echado, alguien que fue echado por su rebelión. Y la respuesta que él le da a Dios es que él anda por la tierra, rondando la tierra, buscando generar el dolor, el sufrimiento y la enfermedad. Y mientras él anda por la tierra, su ataque primordial es contra los seres humanos. Y esa es la segunda característica. Su ataque son realmente contra los seres humanos, porque él sabe que con Dios no puede hacer nada. Pero como él ve a los seres humanos vulnerables, como los ve con una tendencia heredada, no solamente heredada, sino también cultivada por el pecado, entonces él va hacia los seres humanos. Y nosotros vemos la ilustración allí en la Biblia, en el capítulo número 2 del libro de Job, cómo él ataca directamente a los seres humanos. Dice el capítulo número 2, el versículo número 7, dice: salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió ¿a quién? A Job, con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Quién fue el que generó el sufrimiento en Job? El mismo Satanás. Él es el responsable. Él es el que genera el dolor. Pero recuerden, finalmente Dios es quien tiene el control. Ahora, no solamente sus ataques son contra los seres humanos, sino que también Él anima e induce a los seres humanos a estar en contra de Dios y de sus verdades. Él busca que los seres humanos no comprendan el plan de Dios, porque Él sabe muy bien que mientras los humanos no entiendan a Dios, van a estar perdidos, van a estar sin ningún rumbo, sin ningún propósito. Por lo tanto, Él anima a los seres humanos
a estar en contra de Dios. Y cuando nosotros miramos la ilustración de la vida de Job, que estaba pasando por esa crisis, por ese momento de dolor, de sufrimiento que él mismo había generado, la respuesta de la mujer de Job es una evidencia de cómo Satanás induce a los seres humanos a estar en contra de Dios. Dice la Biblia allí en el libro de Job, el capítulo 2, el versículo número 9, dice: entonces le dijo su mujer, la mujer de Dios, dijo: ¿aún te mantienes en tu integridad? Versículo 9. Aún te mantienes en tu integridad. Y vean lo que le dice ella a Job. Le dice: maldice a Dios y ¿qué? Y muérete. Ese espíritu, esa actitud de estar en contra de Dios, sencillamente, hermanos, es inducida por Satanás. Y cuando nosotros vemos la incredulidad en el mundo, cuando nosotros vemos los conflictos del mundo, cuando nosotros vemos las naciones que están en contra unas con la otra, es una evidencia de cómo el enemigo está trabajando con fiereza. Cuando nosotros vemos las profecías bíblicas donde se habla acerca de guerras y rumores de guerra, donde habrá hambre, pestilencia, terremotos en diferentes lugares, nación contra nación, reino contra reino, allí en Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo dijo: apenas todas estas cosas son dolores de parto. Pero el dolor de parto de una mujer va en incremento. Usted nota, por ejemplo, cuando una mujer está a punto de dar a luz, los dolores de parto van en progreso, van progresando, poco a poco se va incrementando, se va agudizando los dolores de parto. Y asimismo está sucediendo en el planeta Tierra. Estos dolores de parto se han venido agudizando, se han venido haciendo cada vez más intenso y más intenso. No es lo mismo la guerra que comandó Napoleón Bonaparte en los años de 1798 a las guerras que hoy en día nosotros estamos viendo delante de nuestros ojos. En aquellos años la guerra se hacía con instrumentos diferentes. Se utilizaban las espadas, los escudos, los armamentos eran menos sofisticados. Y aunque estaba mal, posiblemente generaba menos daño. Hoy en día no. Hoy en día nosotros vemos los componentes de la guerra, los instrumentos sofisticados de armamento que tienen las naciones. Y se dicen que naciones como Estados Unidos, como Rusia, China, Corea del Norte, trabajando con instrumentos de guerra, bombas nucleares que pueden acabar con el planeta Tierra completamente. Pero ¿saben qué, hermanos? Aunque existan todos estos dolores intensos, donde la guerra cada vez se hace más y más intensa, donde el hambre cada vez se genera más y más, donde los problemas económicos surgen a través del egoísmo y el deseo de las ambiciones personales de los gobernantes. El mismo Jesucristo lo anunció cuando Él dijo: los gobernantes se enseñorean de las naciones. Todas estas cosas son evidencias de que el carácter desfigurado de Satanás se refleja en un mundo que cada vez se va deteriorando más y más. Pero ante esta triste realidad,
ante esta triste situación que vive el mundo, desde la perspectiva bíblica se nos muestra de que Satanás nunca tendrá el dominio completo del mundo. Cuando se escribieron las Escrituras, Satanás comenzó a estudiar de ellas y al darse cuenta de que Dios tenía el control, de que Dios tenía prácticamente todo bien planificado para salvar a la humanidad, él sigue arremetiendo con fiereza. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en cuanto al reino de Satanás? ¿Cuál fue el calificativo que utilizó el Señor Jesús? Allí en San Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesucristo lo calificó de la siguiente manera. Vean conmigo. San Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora escucha esto. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira. Allí está resumido. El Señor Jesucristo calificó el reino de Satanás como un reino de mentiras, de engaños, de homicidios. Pero gloria a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Gloria al Señor, porque podemos hablar del reino de los cielos. Y las acciones del gobierno de Dios van directamente dirigidas para los seres humanos. Las acciones del gobierno de Dios hacen una gran diferencia entre las acciones del gobierno de Satanás. Y vamos a mirar ahora el otro lado de la moneda, las acciones del gobierno de Dios. Y en primer lugar, podemos decir que el gobierno de Dios actúa desde el santuario celestial. Actúa con la intención de ayudar y brindar bendición para los seres humanos. Hay unos textos bíblicos bien profundos, pero bien significativos. Vengan conmigo al Salmo número 20. Hay muchos salmos que hablan sobre el gobierno de Dios, pero quiero que leamos parte de esto. Vengan conmigo al Salmo 20. Escuchen este salmo. Salmo número 20. Dice lo siguiente: Jehová te oiga, ¿en qué día? En el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob, ¿qué? Te defienda. Y dice el versículo 2: te envíe ayuda, ¿desde dónde? Desde el santuario. Y desde Sión te sostenga. Traiga a la memoria todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Ahora escucha: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tus planes. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Ahora leamos el verso 8, dice: ellos flaquean y caen,
mas nosotros nos levantamos y resistimos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Lo primero que quiero destacar en esta oportunidad es que Dios reina desde el santuario celestial. Dios está trabajando por los seres humanos para cuidarlos, para protegerlos, para que se produzca confianza y seguridad en un Dios creador del cielo y la tierra, y que aunque exista sufrimiento, aunque exista enfermedad, aunque exista el dolor, contamos con un Dios en el cual podemos confiar. Un Dios que está en el santuario celestial, ministrando, dirigiendo a través de agentes poderosos, como lo es los santos ángeles y el agente poderoso del Espíritu Santo disponible para los seres humanos. Desde el santuario celestial se toman decisiones importantes, hermanos. Desde el santuario celestial Dios está gobernando y está colocando allí su plan estratégico para ministrar, para salvar, para guiar, para instruir. Dios está con su iglesia. Y existe una conexión directa entre el cielo y la tierra. Y todo lo que sucede en el cielo trasciende y afecta a la tierra. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo oró, enseñó la oración modelo sobre el Padre Nuestro? Él dijo: hágase tu voluntad aquí en la tierra, ¿cómo? ¿Dónde? En el cielo. ¿Por qué? Porque existe una conexión directa entre el cielo y la tierra. Por eso los cristianos se les anima a mirar a las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Es cierto que hay dolor, hay sufrimiento, hay preocupaciones, hay ansiedades, hay depresiones. Satanás destruye los hogares, Satanás destruye las familias, quiere destruir su iglesia. Pero Dios está por encima de todo esto y Dios está listo para socorrernos en el momento de la angustia. No te preocupes. Esta semana, cuando estudiemos algunas profecías bien importantes para la actualidad, te darás cuenta que pueden venir momentos difíciles. Pero esos momentos no es para que entremos en angustia, en zozobra, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado en medio de la adversidad. Y te darás cuenta que Dios promete a sus hijos protección. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, ¿en quién confiaré? Confiar en Jehová, confiar en Dios. ¿Te das cuenta la gran diferencia entre el reino de Dios y el reino de Satanás? Totalmente diferente. Desde el santuario celestial, en segundo lugar, Dios propone hacer pactos con su pueblo. Dios propone hacer pacto con sus hijos. Y en esta sección, queridos hermanos, voy a mencionar la número 2. En segundo lugar, Dios imparte justicia y lucha contra las fuerzas del mal. Dios imparte justicia y lucha ¿contra qué? Contra las fuerzas del mal. Vengan conmigo allí al Génesis. Allí en el Salmo 73, no Génesis, Salmo 73, mejor. Luego vamos a leer Génesis. El Salmo 73, vamos a leer versículos número 1 en adelante, creo que hasta el 9. A pesar de la maldad que Satanás genera en este mundo, Dios imparte justicia, misericordia, gracia, para que confiemos en Él, aún en situaciones de peligro.
Dice la Biblia en Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad ¿de quién? De los impíos. Nosotros vemos aquí una alusión a un mundo que parece injusto, un mundo donde a lo malo llama bueno y a lo bueno malo, donde la impiedad prospera, incluso el impío prospera. Pero aquellos que buscan de Dios pareciera que no prosperan, pareciera que no hay prosperidad en ellos. Y es lo que el salmista está diciendo acá. Incluso aquellos que están pasando por momentos difíciles, donde su plan de vida no se ha cumplido, sus aspiraciones de vida no se han establecido, y se pregunta, pero bueno Dios, ¿por qué a mí no me pasa? ¿Por qué me pasa a mí si yo soy fiel, yo estoy en los caminos de Dios, yo busco de Dios y no pasa nada? Pero el impío prospera, el impío se desarrolla, pero en medio de esta interrogante, Dios da respuesta a esto. Y es que el fin de todas las cosas está en las manos de Dios. Y el salmista logró entender a Dios cuando él miró a Dios, cuando él colocó su mirada en Dios. Y vean lo que dice allí el salmista, allí en el versículo 17, hasta que entrando, versículo 17, si lo pueden poner en la pantalla sería genial. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí, ¿cuál? El fin de ellos. Se está refiriendo a los impíos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. No nos preocupemos por la prosperidad del impío en este mundo. Finalmente Dios se encargará de eso. No nos toca a nosotros. Y el salmista acompaña al pueblo de Dios a colocar su mirada directamente en las cosas de Dios. Y dice el verso número 25, dice lo siguiente: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Una vez más se nos invita a confiar en Dios, a confiar en Dios. Y finalmente, desde el santuario celestial, Dios hace un pacto con su pueblo. Y en esta sección me gustaría recalcar el momento en que Dios creó al hombre. Y desde el momento que Dios creó al hombre, hizo con él un pacto. Un pacto implica protección, implica cuidado. Vengan conmigo, por ejemplo, a esta sección del libro del Génesis, el capítulo número 9, versículos número 8. El pacto de Dios está relacionado a la protección de su pueblo. Y aquí encontramos una ilustración de ello. También dijo Dios a Noé y a sus hijos: yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, con todo ser viviente que está con vosotros, aves,
animales, toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta el animal de la tierra, todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Asimismo, dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Versículo 17. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y todo lo que tiene vida sobre la tierra. El pacto de Dios apunta a la protección, apunta al cuidado, así como lo hizo con Noé. Desde el santuario celestial Dios cuida a sus hijos. Y por otra parte, cuando nosotros miramos el pacto de Dios, tradicionalmente se relacionaba con el santuario. En el libro de Éxodo, el capítulo número 25, el verso número 8, miramos nosotros que Dios le pidió al pueblo de Israel que hiciese un santuario para habitar en medio de ellos. Es decir, desde el santuario celestial, Dios anima al pueblo a establecer un lugar para él morar en medio de ellos. Dios siempre ha estado interesado de estar con su pueblo. Dios siempre se interesa, y es lo que la teología llama la inmanencia de Dios. Dios queriendo relacionarse con los seres humanos, Dios queriendo establecer pacto, que precisamente pacto se refiere a relación, se refiere a comunión, se refiere a estar relacionados. Eso es lo que Dios siempre ha querido con su pueblo. Es lo que Dios ha querido con su iglesia. Y desde el momento que Dios creó a los seres humanos, Dios dijo, vamos a tener una relación, y por eso Dios establece el sábado como el día de reposo, porque es un día de relación con Dios. Ahora, desde el santuario celestial, veamos cómo Dios trabaja bajo sus preceptos y sus principios para que su pueblo pueda confiar en Él, para que pueda estar consciente del pacto que Dios ha hecho con su iglesia. Quiero que vengan conmigo ahora a Hebreos, en la parte final, del capítulo número 4 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo número 4. Vengan conmigo. Y vamos a leer el verso número Hebreos 10:4, perdón. No es Hebreos 4, es Hebreos 10, el versículo número 4. Vamos a tener el texto allí. Cuando Dios le dio al pueblo de Israel el santuario para hacer un pacto con ellos, para estar con ellos, finalmente todos estos ritos no habrían de tener significado sin la fe. No habrían de tener razón alguna sin la fe. Y todos estos ritos apuntaban a que el pueblo de Israel pudiese creer en el Mesías que habría de venir. Por lo tanto, el apóstol Pablo dijo allí en Hebreos capítulo 10, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede ¿qué? Quitar los pecados. El pacto de Dios con su pueblo no es un pacto de ritos, no es un pacto donde sencillamente se establece un santuario. El pacto de Dios con su pueblo va mucho más allá. Se refiere al pacto de sangre que el Señor Jesucristo hizo con su pueblo. Por eso dice Hebreos capítulo número 9, el versículo número 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas
con mejores sacrificios que estos. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino que entró ¿dónde? En el mismo, en el cielo mismo, para presentarse ahora, ¿por quién? Por nosotros, ante Dios. Entonces, en el santuario celestial, el Señor no solamente ayuda a los necesitados, no solamente trabaja por brindar ayuda a los seres humanos, sino que también a través del santuario celestial se imparte la justicia de Dios, se imparte la misericordia. Pero también desde el santuario de Dios, Jesucristo trabaja constantemente para presentar nuestros casos delante de Dios. A través de la sangre de Cristo Jesús, nosotros podemos tener acceso al santuario celestial por la fe. Por eso es que dice Hebreos capítulo número 4, versículo 16, ¿qué dice? ¿Alguien se sabe ese texto de memoria? Hebreos 4, 16, ¿qué dice? Alguien se lo pone allí. ¿Qué dice allí? Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tenemos por qué tener miedo o temor ante los ataques de Satanás, el diablo. Dios, a través de su gobierno, a través de su providencia y a través de su majestad, tiene el control y está listo para resguardar a su pueblo, para resguardar a sus hijos, para cuidar a su iglesia. Mientras Satanás es un mentiroso, acusador y arremete contra los seres humanos para destruir, finalmente contamos con un Dios que desde su santuario nos brinda su ayuda y protección, invitándonos a entrar en una relación con Él. Acércate al trono de la gracia para que puedas encontrar oportuno socorro. Confía en Dios porque Él está al control de todas las cosas. Miremos la visión del trono de Dios que está allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 5, versículos número 11 al 13. Vean este último texto bíblico que quiero dejar para ustedes. Apocalipsis 5, versículo 11. Dice, miré, esto es una visión del trono de Dios, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número eran millones de millones. Y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Queridos hermanos y amigos, Dios está al control de todas las cosas. Y el pueblo que Dios ha llamado para esta etapa final de la historia de este mundo es un pueblo que debe estar seguro en las manos de Dios. Y para estar seguro en las manos de Dios, debemos comprender el plan de Dios para nosotros. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta semana. Aún hay esperanza, es el título.
Pero seguramente, hermanos, es el deseo de Dios que tú puedas entrar en esa relación con Jesús. Una relación profunda, de pacto, reconociendo su majestad, su gloria y su fortaleza. ¿Quieres tú entrar en esa relación con Jesús? Si ese es tu deseo, entonces que Dios te bendiga. Que la paz del cielo te acompañe. Hay un himno especial